CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Jueves 5 de enero de 2012, nos acompaña usted en la entrevista en línea que transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Puede participar con sus comentarios si ustedes lo desean a través del chat que está habilitado en este momento, a través de laprensagráfica.com o seguirnos a través de Facebook. Con nuestro invitado de este jueves vamos a conversar de un tema muy sensible para la economía familiar y desde luego para todo nuestro país. Hablamos del precio de los combustibles en el inicio de año, de las consecuencias de las tensiones en el Medio Oriente y de la modificación de los impuestos y de reanudación de aplicación del FEFE. Está con nosotros en nuestros estudios Jorge Cervantes, él es el director de la Asociación de Distribuidores en Estaciones de Servicio de Combustible, desde luego, ADEPETRO. Jorge, bienvenido. Gracias, William. Buenos días a ustedes, a la audiencia que sintoniza en vivo este programa y aquellos que también lo van a poder escuchar de la página de la Prensa Gráfica. Es un placer, como presidente de ADEPETRO, poder tocar el tema de los hidrocarburos, de los combustibles y especialmente del efecto económico que pueda tener en nosotros los consumidores. Perfecto, bueno, también estamos transmitiendo a las 9 de la noche en Canal 25. Jorge, para comenzar, creo que es importante refrescar un poco de cómo estamos abriendo el año, sobre todo este mes de enero, en el precio de los combustibles. Si ha habido una variante de cómo cerró 2011 en diciembre. Sí, tuvimos un primer descenso de precios a principio de año, o más bien una semana antes de terminar el año, debido a que habían habido un par de semanas de precios bajos mezcladas con 2 semanas de precios altos en el precio internacional del petróleo. Luego tuvimos un alza de los precios debido a la implementación de nuevo del impuesto de guerra el día 1, 2 o 3 de enero, según haya sido las existencias de cada estación de servicio, y eso significó 18 centavos de alza, o sea, lo que había bajado pues se lo tragó el alza de los 18 centavos. Y luego estamos llegando ya a un escenario de una nueva alza el próximo lunes debido a que el precio del petróleo, pues podríamos decir, se ha puesto arriba de los $100. Ayer cerramos a $103.29 y en el día de hoy, abriendo el mercado, está todavía en 102.79, lo cual es un precio que no habíamos tenido en todo el último trimestre del año 2011. ¿En cuánto cerramos el precio del barril en diciembre entonces? El precio del barril en diciembre anduvo por los $96. O sea, estuvo por debajo de los $100. Claro. Luego rompió la barrera de los 100, llegó a los 103 el día de ayer. Entiendo que obedece a los conflictos que están en el Medio Oriente, pero ya traducido al lenguaje salvadoreño, el problema que tenemos es que tendríamos una nueva alza sumada con el alza que ya tuvimos del FEFE, ¿no? Si estamos hablando de que hay un promedio de incremento de $3 por precio del barril, ¿eso en cuántos centavos se podría traducir de incremento? Pues, o sea, ¿está seguro que hay un incremento? Es seguro el incremento debido a que, como dije, se habían mezclado antes ya 2 semanas de alzas, más Exacto. Las otras 2 semanas de alzas. Entonces, como el precio del Salvador es promediado en base a las últimas 4 semanas y todas son de alzas, entonces esperaríamos un alza arriba de los 10 centavos para el próximo lunes en casi todos los productos. O sea que si lo vemos en términos de acumulado, en la última semana de diciembre hasta este momento, lo que vamos a tener es 18 centavos más que ya se está pagando por el FEFE. En efecto. En efecto, eso sí. ya se está pagando. Me imagino Sí. que a estas alturas ya nadie tiene, ningún distribuidor tiene en inventario combustible del año pasado sin el FEFE. No podría, porque los inventarios se manejan para 2 días, así para que ya está claro, 18 centavos, y podemos entonces advertir que pueden haber unos 10 centavos más, o sea que estaríamos hablando de 28 centavos. Correcto, en menos de 2 semanas. Ya, y esa tendencia, ¿cómo se advierte? ¿Es de largo plazo? Porque bueno, ya vamos a hablar más adelante quizás del impacto que puede tener toda esta tensión del Medio Oriente. Bueno, pero quizás, como ya estamos metidos en el tema, a lo mejor, ¿qué tanto está impactando el tema de Medio Oriente? Yo creo que impacta una serie de variables. Acordémonos que el precio en El Salvador es calculado en base a los promedios Platts. Los promedios Platts no son otra cosa que cuánto subió o cuánto bajó el combustible en las miles de transacciones que se hacen cada día. Entonces toman las transacciones de la costa del Golfo de los Estados Unidos y dicen se hicieron tantos miles de transacciones y finalmente al promediarlas el precio subió tantos centavos o bajó tantos centavos.
y esa es la variación Platts de ese día. Entonces el gobierno de El Salvador lo que hace es que toma las últimas 4 semanas de operaciones de la costa del Golfo de Estados Unidos y promedia las subidas y bajadas de esas 4 semanas, y esas son las que aplicamos aquí cada 14 días. Entonces, lo que estamos teniendo ahorita es una serie de incrementos por las últimas 4 semanas. Entonces, lo que hace es que el precio se ve afectado exactamente en la misma medida. Si subió 4 centavos o bajó 2 centavos, esa es la traducción que se nos trae aquí cada 14 días los lunes, y es el que nosotros aplicamos. En este momento, ¿cuál es el precio que se tiene de referencia? El precio de referencia, diésel, gasolinas. En los combustibles tenemos para la zona central en este momento la especial en 4.16, la regular en 3.93 y el diésel en 4.04. Esto debido a que el FEFE solo aplicó a las gasolinas, el diésel se ha mantenido en su nivel de precio, las gasolinas son las que subieron 18 centavos por galón. Entonces es en la zona central, luego estamos hablando que Oriente tiene un poco más, ¿no? Varían como 3 o 4 centavos más en Oriente. Para el caso de ahora está 4 centavos exactamente más caro la zona de Oriente. Bueno, de acuerdo, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos hablemos de todo este tema de retención, que debo entender que ya los tiene preocupados a ustedes, del 1% o me decía usted, o puede ser del 30% de la renta. Vamos a una pausa y volvemos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. Está con nosotros en nuestros estudios Jorge Cervantes, él es el presidente de la Asociación de Distribuidores de Estaciones en Servicio ADEPETRO. Jorge, bueno, las reformas tributarias que se aplicaron, que se aprobaron a finales del año pasado, está teniendo efectos a varios niveles y ustedes los distribuidores no se han quedado al margen de esto. Fundamentalmente, ¿dónde es que tienen ustedes dificultades con la aplicación de esta nueva tabla? Pues fundamentalmente la preocupación está acerca de una nueva disposición que se está empezando a hablar como el 1% de los ingresos brutos para construir la declaración sobre la renta. Anteriormente la declaración de renta se pagaba el 25%, ¿verdad?, de los ingresos netos. Ahora ha incrementado esto al 30%. Entonces, ese nuevo 5%, pues entendemos que tendrá que salir de las utilidades directas del negocio y es quien va a enterar el impuesto al fisco. Pero paralelamente se ha creado la disposición del 1% y ese aplica a todo el comercio e industria en general. Y lo que dice es que usted tiene que calcular las dos cosas. Tiene que calcular cuánto le toca pagar la renta con el 30% y cuánto le toca pagarla con el 1% de los ingresos brutos. Y las empresas vamos a pagar el que sea mayor, ¿verdad? Solo que en el caso de la distribución de combustible, como es un negocio engañoso en el sentido de que genera un volumen ficticio de ventas, pero la utilidad es marginal y son de 2 centavos y medio, 3 centavos por galón, a veces menos, entonces a nosotros se nos vuelve un problema cumplir con la disposición del 1%,
porque triplica o cuadruplica el impuesto de la renta a pagar. Entonces, cuando los colegas que administran gasolineras vengan a ver al final del año, se van a dar cuenta que no tienen el dinero para poder cumplir con la obligación. Entonces, le generaría una quiebra técnica porque va a tener que ir al Ministerio de Hacienda a decirle que no le puede pagar. Entonces, las autoridades no previeron en la reforma el hecho de que algunas industrias específicas, como el de los combustibles, la avícola y otras que tienen márgenes muy cortos o muy pequeños, no iban a poder cumplir con la disposición. Así que nuestra preocupación va en el sentido, y lo hemos planteado ya a las autoridades, de que no consideramos que esté correcto la manera en que se planteó esa retención del 1%, debido a que nos obligaría a trasladar un incremento de cerca de 12 a 14 centavos al galón, lo cual deja obsoleta y completamente abajo la fórmula de referencia. Entonces estamos planteándoselo, buscando la empatía necesaria para ver si ellos pueden entender de que no es posible cumplirlo, debido a que no manejamos porcentajes como cualquier otro de los comercios que manejan 20, 40 o más % de ganancias sobre su costo, sino nosotros por una parte tenemos ese problema de centavos por galón, que es bastante bajo, y por otro lado tenemos la referencia que nos da la fórmula, en la que establece más o menos cuál debería ser el precio. Jorge, pero entonces, salidas hay. Es decir, ustedes perfectamente pueden hacer eso de aplicar entonces el aumento, me decía, de 12 centavos en promedio. Sí, el problema es que se pasan llevando al consumidor, ¿verdad? Porque quien va a estar pagando ese nuevo impuesto es el consumidor. Entonces, eso de inmediato implicaría ya tenemos los 18 centavos del FEFE, luego viene el incremento natural, digamos, que están teniendo los precios en el mercado, y además sería aplicar 12 centavos más. Por ahí tendría que andar la realidad práctica del problema, ¿verdad? Lo correcto sería que se pueda exonerar a este sector del comercio e industria, que se le puede exonerar de ese 1% y que paguemos el 30% de renta, como va a pagar quizás una buena parte del comercio e industria. Entonces sentimos una disparidad entre la capacidad de pago y la obligación tributaria que se estableció en la reforma. Así que yo invitaría a los diputados de la Asamblea Legislativa a analizar con mayor profundidad el asunto, porque de lo contrario, pues entonces se va a volver inviable, ¿verdad?, el cumplimiento de la obligación tributaria. Y no les pueden obligar a ustedes a que no trasladen esos 12 centavos en un momento determinado, el mercado, no les dejarían opción a ustedes. La verdad es que no. Digo, si la Asamblea Legislativa no hace nada por aceptar la propuesta que ustedes están planteando. Pues nosotros oiríamos sugerencias, pero en realidad no encontramos técnicamente una manera de poderlo absorber, ¿verdad? Es como que si de repente a una persona asalariada le embarguen el 75% de sus ingresos por medio de un decreto. O sea, es imposible cumplirlo. Eso es el equivalente de lo que ustedes estarían sufriendo. Estaríamos, si nosotros cumpliésemos con la obligación del 1%, entonces nuestra renta andaría en el 85% de nuestros ingresos netos. O sea, estaríamos prácticamente trabajando solamente para pagar ese 1%. Entonces, por eso es que le digo que no es viable, porque además hay compromisos bancarios y otras situaciones que se pagan de las utilidades que se van recibiendo. Ahora, pero entonces la opción más viable para ustedes es que la Asamblea Legislativa haga una reforma a esto. Nosotros pensamos que las reformas van a ser necesarias. Recuérdese que cuando se legisla en materia tributaria, se legisla para la totalidad de los contribuyentes, pero luego surgen casos específicos, como el nuestro, en que se hace necesario revisar la manera en que se aplicó y buscar las reformas necesarias. Entonces, las reformas se pueden hacer perfectamente en la fórmula de referencia o se pueden hacer a través de reformas en la legislación misma. Bien, vamos a hacer otra pausa comercial. Cuando regresemos, quiero que me explique bien esto, la parte que tiene que ver con el hecho de que si ustedes se hubieran obligados a subir los 12 centavos, a trasladar los 12 centavos por el precio del combustible, ¿por qué quedaría obsoleta los precios de referencia que tiene el Ministerio de Economía? Vamos a una pausa y volvemos. ¿Qué te parece si este año estrenas ilusiones? Descubres nuevos destinos. Construyes tu futuro sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones.
Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. Bueno, creo que es importante que explique a nuestros cibernautas y televidentes entonces, Jorge, por qué es que se puede ver rebasada los precios de referencia que en este momento otorga el Ministerio de Economía. Es decir, no tendrían sentido entonces, pero ¿por qué? Lo que pasa es que conozcamos un poquito qué es la fórmula de referencia. La fórmula de referencia lo que establece es en pocas variables cuánto debería de costar el galón puesto al público. Entonces toma los precios Platts, los precios del petróleo a nivel internacional, luego lo calcula con fletes, seguros, transporte, todo hasta el puerto de Acajutla, luego establece cuánto debería de ganar el importador, cuánto debería ganar el transportista, cuánto debería ganar la estación de servicio y cuánto debería ser de tributos. Entonces ya en el tema de tributos, que es un tema aparte, ya tenemos 6 tributos que la gasolina paga al gobierno. Entonces, con esa sumatoria ellos establecen cuánto debería de costar el galón de combustible. Entonces, la manera en que se construyó la fórmula también no considera una serie de costos que tienen las estaciones de servicio, porque ellos decidieron no incluirlo finalmente y nos dejaron con unos costos bastante irreales. Por ejemplo, maneja que las estaciones operan con 3 empleados, lo cual no es cierto. También le fijaron un precio como de $207 por empleado, lo cual tampoco es cierto porque el mínimo está en $227. Y así una serie de variables que necesitan revisión. Claro. Entonces la fórmula en sí ya tiene algunos problemas. O sea, Luego, sin necesidad de tocar el tema de la retención del 1%. Exactamente. O sea, ya de alguna forma está desfasada. De alguna forma hay que actualizarla. Luego, al entrar en el cumplimiento de esta variable del 1% sobre los ingresos brutos, entonces la fórmula debería también de incluir esa variable porque para nosotros es un impuesto, ¿verdad? Es un costo, es un tributo. Por lo tanto, si fuesen 10 o 12 centavos, entonces habría que incluirlos en la fórmula para poder volver al estatus en el que estábamos hasta diciembre. Entonces, si nosotros aplicáramos directamente ese tributo nuevo del 1% al precio de los combustibles, entonces serían de 12 a 14 centavos extra por galón, pero arriba del precio de referencia. Entonces, la fórmula de referencia quedaría sobrepasada por la misma necesidad de retenerle ese dinero al gobierno y entregárselo a final del año. Bueno, pero ustedes entonces tienen esa otra vía, o sea que podría ser la otra vía que se actualice la fórmula de referencia. Esa podría ser una manera transparente de decirle al consumidor esto es lo que cuesta poner el galón de combustible. Bueno, pero claro, y eso implicaría para el Ejecutivo reconocer de que no tiene sentido al final la tabla de referencia, porque va en incremento, o sea, y un poco el sentido de los precios de referencia tenía que ver con cómo establecer una especie de regulación, ¿no? Correcto. Bueno, la fórmula de referencia lo que busca directamente es decirle al consumidor, a las estaciones de servicio y a los distribuidores cuál es el precio óptimo al que deberían de venderlo. Claro, no tiene obligatoriedad desde el punto de vista jurídico a cumplirla, ¿verdad? Porque el mercado también hace su labor hacia arriba o hacia abajo del precio de referencia. Pero lo que significaría únicamente sería incluir, ¿verdad?, ese costo adicional de llevar el combustible hasta el vehículo, incluirlo en la fórmula para que todos sepamos dónde está cada una de las variables, ¿verdad?, y que las cosas caminen como se planificó. De hecho, la fórmula se pensó... en este caso no se requeriría de una reforma de la Asamblea Legislativa. No, sería un acuerdo del Ministerio de Economía que tuviera que decirle a la población directamente, estamos incrementando la fórmula en 12, 14 centavos porque existe este nuevo tributo,
¿verdad? Que es parte del costo de llevar el combustible hasta el vehículo. Bueno, pero ya ahí entran las consideraciones políticas del gobierno, me imagino, o del Ministerio de Economía, o sea, que es admitir que... Lamentablemente, o sea, ahí es donde ya se conjugan los problemas que tenemos la mayoría de salvadoreños cuando politizamos cada uno de los temas o sacrificamos a un sector en aras de salir políticamente correcto con otros sectores. Pero entonces, la salida más viable que le ven ustedes es que se pueda dar una reforma vía legislativo. Yo creo que lo que sea más transparente, cualquiera de las soluciones son satisfactorias para nosotros. Lo importante es que se haga con la transparencia necesaria y entendiendo directamente de qué se trata. Por eso nosotros tratamos de exponerlo así, ¿verdad? De exponerlo como nosotros lo vemos en el sentido de que no es posible cumplirlo. Entonces, si no es posible cumplirlo, entonces esperamos la empatía de las autoridades y hemos tenido ya un par de reuniones con ellos para explicárselo, ¿verdad? Esperamos de que nos hayamos hecho entender y que exista la voluntad política también de querer hacerlo. O sea, ¿se han reunido con el ministro de Hacienda o es con Economía directamente? Nosotros hemos planteado la problemática de Economía, ¿verdad? Pero también tuvimos una reunión con el Ministerio de Hacienda a nivel de Dirección de Impuestos Internos y Subdirección. Encontramos receptividad en entender el problema, ¿verdad? Nos pidieron un tiempo para poderlo estudiar. Lamentablemente no se tiene mucho tiempo, pues porque si esperamos a medio año para poder hacer el estudio respectivo, entonces ya vamos a tener el problema a la mitad. Jorge, ¿esta retención del 1% les puede llevar al cierre de distribuidoras o qué implicaciones ya directas podría tener? Pues si no se hace nada. Fíjese que yo veo un limbo en la situación porque si los colegas distribuidores no se dan cuenta, ¿verdad?, del monto que significaría este tributo y terminan el año 2012 en las condiciones actuales, entonces se van a encontrar al hacer los cálculos del 30% de declaración de renta contra el 1% de retención de ingresos brutos, se van a dar cuenta de que no lo pueden pagar. Entonces no sé cuál sería su reacción, o sea, porque yo entiendo que uno no puede llegar al Ministerio de Hacienda y decirle, mire, no le puedo pagar, ¿verdad? Hay mecanismos que ya establece la ley como embargo y otro tipo de juicios que lo que harían básicamente es embargarle activos porque no va a tener el efectivo para poder pagarlo. Claro. Pero eso entonces estamos hablando que sería al cierre del año, o sea, cuando ya vaya la parte de la declaración. Correcto. O sea, posiblemente en este momento hayan distribuidores que no se dan cuenta, no se han enterado de eso. Podríamos estar confiados de que todas las cosas siguieron igual por el hecho de que el pago a cuenta se mantiene, pero cuando realmente evaluamos el artículo en la reforma que establece ese 1%, nos damos cuenta de que siempre el 1% va a ser mayor que la renta a pagar debido a que el negocio maneja márgenes demasiado escasos, del 3-4%. Entonces, eso es lo que realmente nos perjudica, que se está llevando un tercio o una cuarta parte del ingreso bruto. ¿Ustedes van a presentar alguna propuesta concreta a la Asamblea Legislativa o...? Además ya hay reuniones con funcionarios, pero entonces el camino... Pues ya lo hicimos a la autoridad tributaria, que es quien, entiendo yo, maneja la comunicación con la comisión respectiva de la Asamblea Legislativa, pero tendremos que hacerlo también de manera formal, ¿verdad? Me imagino que será la Comisión de Legislación o otra de las comisiones de la Asamblea, para poder plantearles y a ver si somos escuchados para que entiendan de qué estamos hablando. De acuerdo. Vamos a otra pausa. Cuando regresemos finalmente con el FEFE, entonces, ¿qué ha pasado? O sea, eso ya es parte de la historia en el precio de los combustibles. Ok, vamos a una pausa, regresamos. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional
una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Ajá, entonces ahora ya es globalizado. Jorge, entonces, bueno, ya, ¿qué sería? A partir del 1, prácticamente del 2 quizás de enero se comenzó a aplicar el Fondo de Estabilización y Fomento Económico FEFE. O sea, eso ya está corriendo. Correcto, eso ya es historia para materia de precios. Otras estaciones lo aplicaron el día martes y otras el día miércoles. Pero sí fue en la medida en que se extinguieron los inventarios que no tenían FEFE y que ingresaron las nuevas pipas con el impuesto es que se empezó a aplicar. Así que lo lamentamos porque se pudo haber evitado esa carga adicional a los consumidores. Como le dije, la gasolina tiene ya 6 tributos, porque paga impuesto de internación, luego paga IVA, paga Fovial, paga Cotrans, paga FEFE y paga impuestos sobre la renta. Entonces ya son 6 tributos que entre las estaciones de servicio, los importadores y los consumidores pues le hacemos llegar al Estado. El día 1 de enero vimos a supervisores del Ministerio de Economía en algunas estaciones de servicio. En esencia, ¿qué era lo que estaban supervisando? Era que realmente, y no sé, usted nos explicará si efectivamente hubo distribuidores, o si ustedes pudieron confirmar ese dato, de que habría distribuidores que tenían inventario con precios anteriores sin FEFE y se lo estaban aplicando. Todas las estaciones iban a tener inventarios del año anterior, a no ser que hayan decidido quedarse en seco y no tener, pero es difícil y tampoco el día 1 de enero habían embarques entrando, porque era día domingo y feriado. Así que lo correcto, como nosotros dijimos, es que cada uno pusiera el FEFE en el momento en que extinguiera por completo el inventario anterior. Algunos probablemente se han tomado la libertad de hacerlo, ¿verdad? Y en materia de precio del libre mercado le permite poner el precio que quiera, pero moralmente no es correcto, ¿verdad?, cobrar un impuesto sobre un producto que no lo traía. Entonces, yo creo que lo que el Ministerio de Economía hizo fue un muestreo en algunas estaciones para tomar los inventarios 2 días antes o el mismo 1 de enero y establecer cuánto combustible no tenía FEFE para luego volver, ¿verdad?, y revisar las descargas que la estación haya hecho y determinar si hubo algún tipo de infracción, ¿verdad? Me imagino que en materia de ley de protección al consumidor habrá habido algún tipo de artículo que pueda sustentar la labor del Ministerio de Economía. Pero creo que el problema se superó en la medida de que se dio la comunicación de parte de Petro de que tenía que tener ese cuidado de no abusar del consumidor, el distribuidor local, trasladando un impuesto inexistente en un producto que no lo había pagado él, ¿verdad? Sí, porque aplicar el impuesto llevaba a que el distribuidor se quedara con ese dinero, o sea, no iba a ir al Ministerio de Hacienda. Correcto, y que aunque el libre mercado se lo permite, como dije, moralmente es incorrecto. Bueno, pero finalmente la preocupación de economía no era por la gente que sufriera las consecuencias del incremento, sino era más bien por el hecho de que algún distribuidor cometiera el abuso. No, yo creo que sí, de manera auténtica estaban ahí la Dirección de Protección al Consumidor, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda. Entonces yo creo que sí había una identificación auténtica con el consumidor en querer proteger sus derechos, ¿verdad? El problema es que legalmente no hay una sanción por poner X nivel de precio, porque lo que nos rige realmente a nosotros es un precio libre, pero acompañado de una fórmula que sugiere. Entonces, pero sí creo que hicieron lo correcto y la ley le faculta a pedir información de cualquiera de los comercios. En el caso específico de las gasolineras, la ley de regulación de transporte y almacenamiento de derivados de petróleo nos obliga a nosotros a dar cualquier información que la Dirección de Minas de Hidrocarburos requiera. Entonces, y manejamos muy buena comunicación con ellos en el sentido que les informamos sobre los precios, sobre las compras, sobre nuestra estructura de costos y todo, y ellos están perfectamente informados de todo lo que hace nuestro sector. Así que en ese sentido ellos les asistía el derecho de poder pedir la información. Lo que no tenemos claro es si hay una legislación que les faculte a imponer sanciones, ¿verdad? Eso ya es otro tema. ¿Sí impusieron sanciones o no? Hasta ahora desconozco que hayan puesto alguna sanción. Ahora, toda esa cadenita que hay de establecimiento de estos impuestos, ¿es correcta? O sea, ¿debe ser así o
¿O qué está pasando en esa parte? Pues yo pienso que se es injusto con el automovilista encargarles 6 tributos al mismo producto, ¿verdad? Cuando tenemos sectores de la vida económica nacional que no pagan tributos. Entonces, yo soy de la posición en que no podés seguir cargándole a un mismo sector, ya sea que sea el sector formal o en el caso de un producto específico, todos los impuestos del país. Entonces debemos darle un poquito de respiro a los automovilistas, limitándolo como se había hecho con la eliminación del FEFE y probablemente focalizando esos subsidios que tenemos para las carreteras y para el transporte, debido a que no pueden las mismas personas estar pagando siempre lo de todos los demás, ¿verdad? Desde su punto de vista, el FEFE no debió aplicarse. Para mí se debió haber eliminado hace quizá unos 20 años o durante los acuerdos de paz, pero se decidió utilizar siempre ese ingreso para otras situaciones, pero se fue injusto con los consumidores y automovilistas. Ahora, ¿en qué condiciones nos puede encontrar una crisis del precio del combustible a nivel mundial? Lo vamos a platicar después del corte comercial, porque está la tensión en el Medio Oriente, específicamente en la parte del estrecho de Hormuz, y eso tendría consecuencias a nivel mundial. Vamos a una pausa y volvemos. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. Learn, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Hay una tensión, el incremento en el estrecho de Hormuz, la tensión establecida precisamente con Irán y Estados Unidos en esa zona, Jorge. No sabemos en qué puede derivar, pero si ahí se pusiera más tenso, incluso el caso extremo de que se cerrara el estrecho de Hormuz, habría consecuencias a nivel mundial con el precio de los combustibles. Me imagino que ninguna economía, ningún país está blindado ante una situación como esa, pues, con el tema de precios de los combustibles, pero algunas medidas se deben de tomar. Por eso quiero retomar el tema del FEFE, por ejemplo, si quizás fue un poco inoportuno establecerlo nuevamente. Correcto, yo creo que se pudo haber esperado al menos 6 meses más, haber pasado tal vez el periodo electoral y empezar ya en esa pequeña pausa que va a haber entre las 2 elecciones. Y además se tendría que ver si esta situación se diera, ¿verdad? Si se puede finalmente escalonar el pago de IVA, especialmente en los combustibles, porque en la medida que el precio se llegara a disparar, como es el caso ahora de que vamos a tener nuevos incrementos, cada vez que el precio sube, el gobierno recauda más IVA. Entonces, si el gobierno está recaudando un nivel de IVA a $3 por galón, cuando el galón llega a $5, casi duplica la recaudación de IVA. Claro. Entonces, nuestra propuesta siempre ha sido, si los precios se llegaran a disparar, aliviemos nuestra economía limitando el IVA como si el precio siguiera costando $3 o $4, para que el excedente no lo pague el consumidor. Entonces, o a lo mejor podría caber ambas medidas, ¿verdad? La eliminación definitiva del FEFE y la restricción del nivel de IVA que vamos a pagar por cada uno de los galones de combustible. Ya que la crisis, así como se ve y como usted la señaló, es grave porque no solamente está el problema del forcejeo militar entre Irán y Estados Unidos ahí en el Golfo, sino que los países de la Unión Europea han decidido hacer
un embargo a la exportación de petróleo iraní. Entonces ellos están presionando de la Unión Europea para que también se restrinja la salida o la compra de petróleo de Irán. Entonces eso es lo que podría darse en medio de un mundo globalizado, es una escalada de precios por la misma tensión que pueda haber ahí. No digamos si hay disparos o si hay ya un conflicto naciente, ¿verdad? ¿Cuáles son los precios históricos que hemos tenido en el tope más alto en el país? En el país los precios fueron el año 2008 cuando pasó de $5 el galón de gasolina súper y la regular $4.90, $4.95. Exacto. Entonces desde esa crisis que terminó en septiembre del 2008 pues ya no hemos tenido ese nivel de precios, pero sí las variables han estado queriendo empujar hacia arriba el precio, porque la que realmente evitó la caída del petróleo fue la OPEP cuando restringió el suministro de petróleo, cuando el petróleo iba llegando a $2.90. Entonces ellos empezaron a restringir la oferta de petróleo para que pudiera el precio empezar a subir, y luego lo han manejado entre la banda de los $78 a $96 y ahí se ha movido prácticamente todo el 2011. Ahora, ¿cuál es la incidencia que tiene en el mercado internacional en términos de escasez, por ejemplo, de petróleo, el hecho de que se embargue el petróleo en Irán? Bueno, ¿Es muy significativo o la implicación más grave puede estar por el lado de que se pueda bloquear el paso en el estrecho de Hormuz? Yo creo que Irán es un gran jugador en las ligas profesionales de distribución de petróleo. Ahí tenemos Arabia Saudita, Irán, Irak, que ahora está un poco disminuido, ¿verdad? Son los que realmente determinan la oferta mundial. La mayoría del petróleo de los Estados Unidos se surte de Arabia Saudita, ¿verdad? Un 11% de Venezuela y otro de consumo local. Entonces, pero al parar el suministro de Irán, principalmente a Europa, entonces toda esta gente va a querer demandar petróleo de otros lados. Entonces, cuando se sube la demanda, entonces el precio inmediatamente se dispara. O sea que hay una consecuencia, indirecta quizás, de lo que pueda ocurrir con Irán. Correcto. Pero que va a presionar por un incremento en el precio. Exacto. Los precios del petróleo en cada una de las regiones, en la región de Londres o en la región de Texas, obedece directamente a la oferta y a la demanda mundial. Y cualquier situación es utilizada, ¿verdad?, para alarmar los mercados y hacer que los precios se disparen. Ahora, sin tener una bola de cristal, ¿qué es lo que ustedes advierten que pueda pasar este año? ¿Cómo se ve 2012? Pues yo espero que podamos tener al menos unos 3 meses del mismo nivel de precios que manejamos en 2011, pero en realidad el petróleo es un producto impredecible. O sea, así como podríamos pensar que está en el nivel de los $103, puede ser que caiga por diferentes situaciones, que caiga estrepitosamente otra vez hasta los $70. Pero eso lo determinan directamente los mercados internacionales. O sea, poder planificar más allá de unas cuantas semanas en materia de petróleo es bien difícil. Cuando las gasolinas llegaron en 2008 superaron los $5 el galón, el precio de barril estaba, ¿cuánto? 150, ¿no? Llegó como a 148, 149 dólares por barril, que fue el precio límite. En algunas ocasiones, me imagino yo, ya traducido a dólares actuales, habrá podido ser mayor, como en el caso del 78 y aquella gran crisis de escasez de petróleo que hubo en los Estados Unidos antes del 80, ¿verdad? En esa ocasión se ignoro a qué nivel habrán estado los precios, pero sí se paró por completo el suministro en varios estados de los Estados Unidos. ¿Es posible establecer, no sé si es la palabra más correcta, pero una especie de blindaje sobre el tema de los combustibles? ¿Qué tipo de medidas son las que pueden ayudar a amortiguar o a anticiparse a estos escenarios? Bueno, me indican el corte, vamos a la pausa. Cuando regresemos, a lo mejor usted nos da un poco de sus impresiones sobre el punto, y quiero leer algunos comentarios también de los cibernautas. Volvemos. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica.
Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, algunos comentarios o interrogantes que hay acá de nuestros cibernautas a través de Facebook, por ejemplo, de la página de Abogados Sin Gremio. Dice, ya viene la solución desde Japón, mi estimado William, y es el uso del agua en los automóviles como combustible, pero mientras llega, dice, hay que pagar. Y bueno, ahí nos ofrece incluso un vínculo donde dice que Japón tiene ya coches que funcionarán con agua y dice, tú sigues pagando por la gasolina. Pero quizás nos quedamos con lo último, ¿no? Porque la parte donde dice, mientras tanto hay que seguir pagando combustible. O sea, ¿qué tan inmediata puede haber una salida como la que se plantea de uso de agua como combustible en los vehículos? Bueno, yo recuerdo haber leído un artículo acerca de un estadounidense que creó un buggy que funcionaba con agua, basado en el proceso de electrólisis del agua, ¿verdad? Que genera corriente a través de alimentarle con 2 electrodos al tanque. Pero fue trágica el desenlace porque el señor se encontró asesinado en su apartamento, ¿verdad? Luego entraron en su laboratorio y se robaron el buggy, después de haber recibido una serie de amenazas, según el artículo que yo leí, de algunas personas con acento árabe que le amenazaban con que vendiera la patente de su invento. Luego, es nuevo para mí el hecho de que se puede hacer, pero sí ya hay precedentes en materia tecnológica de que se puede generar movimiento a través de la electrólisis del agua. También recientemente Yamaha probó una motocicleta con aire comprimido, ¿verdad? Que es una tecnología que crearon unos hindúes para poder hacer mototaxis y todo a base de aire almacenado en compresores. Así que yo creo que la solución podría venir y en la medida que los precios son más altos, más gente se aventura a encontrar soluciones. Bueno, pero mientras tanto, Jorge, es decir, estamos, ¿cuántos años tendrán que pasar para que tengamos ese tipo de soluciones? Digo, como solución generalizada a nivel mundial. Sí, y esperemos que también las fuerzas económicas mundiales permitan el desarrollo de estas tecnologías, ¿verdad? Porque podrían haber intereses, como en el caso del buggy con agua, que limiten el avance realmente de las tecnologías, pero yo creo que sí estaríamos a cuantas décadas de que podamos dejar de depender del petróleo como fuente principal de energía. Bueno, Luis Spencer recomienda, dice, hay que usar la bicicleta como en China y en Japón. Pero Selvin Fermán tiene una pregunta sobre precios de combustibles en las zonas. Dice, ¿por qué en Oriente es tan abismal la diferencia de los precios con el centro y occidente? ¿Por el transporte o por qué? ¿Qué parámetros se usan para fijar esos precios? La única variable que diferencia es el transporte por la cantidad de kilómetros extra que tienen que recorrer los tanques que salen desde Acajutla. Es netamente el tema de transporte. De acuerdo, aquí hay otro comentario también en el chat, dice José, deberían de crear políticas que controlen el aumento que realizan las gasolineras arbitrariamente. ¿Se puede hablar a estas alturas de establecimientos arbitrarios en los precios o no? Realmente quien determina los precios actualmente es el mercado, apoyado en el espejo que representa la fórmula de referencia. Lo que habla el oyente o televidente tiene que ver más con el tema de regulación. O sea, porque para poder pasar del escenario actual al siguiente tenemos que entrar en un proceso de regulación de precios, donde el gobierno es quien va a decidir cuál es el precio y todos vamos a vender a un mismo precio. Nosotros no estamos cerrados a ese tema, si ese parece que fuera la mejor solución, ¿verdad? Y si se hace de una manera técnica y no política, entonces estaríamos de acuerdo en que también haya una regulación del mercado, dadas las condiciones actuales. Bueno, pero eso es una parte de la cadena de costos, o sea, lo que ustedes pueden tener en tema de los márgenes de ganancia y todo eso, pero el precio del mercado internacional, ahí sí no hay ninguna probabilidad de... Correcto, como explicamos al principio, nosotros nos movemos, después de 4 semanas de variaciones de precios, nos movemos en esa misma sintonía, ¿verdad? Y eso es lo que establece la ley actualmente para poder calcular la fórmula. Entonces establece que se toma la costa del Golfo de los Estados Unidos como referencia. No es que ahí compren todo el petróleo que viene de El Salvador,
pero esa es la referencia que rige a todo Centroamérica y creo que gran parte de Latinoamérica. ¿Y usted cree que es válida que se tome como referencia un mercado en el que no necesariamente se está comprando todo el producto? Yo creo que sí es válido en el sentido de que si lo tomáramos de otro mercado donde se generan 50 transacciones diarias, podría estar al capricho de esos 50 compradores y vendedores los precios. Pero si se hace de un mercado en el que miles de personas compran y venden y ninguno de ellos puede influenciar el precio, creo que es lo más transparente y lo más correcto, porque eso nos dice directamente qué tanto está variando a nivel mundial las subidas y las bajadas. Pero si nos ancláramos a estrictamente las compras que presentaran las compañías, entonces podríamos encontrarnos con un mercado amañado con pocos participantes. O sea que hoy por hoy es mejor estar así, con ese precio de referencia de ese mercado. Yo considero que es el que mejor refleja el comportamiento del petróleo en las subidas y en las bajadas. Ya. Y con el punto que dejamos planteado en el segmento pasado, Jorge, que tiene que ver con el tema de blindaje, de cómo enfrentar estas situaciones. Es decir, estos escenarios de tensión mundial, bueno, el mercado es tan especulativo que viene un tifón en la zona petrolera y eso tiene un impacto directo. Pero ya en el tema de tensión militar y todo esto, y no está lejano, por lo visto. Correcto. Entonces, ¿qué tipo de medidas se pueden adoptar? O sea, ¿qué es lo que se puede hacer de forma emergente? Nosotros en Adepetro siempre hemos ofrecido algunas soluciones en materia de ahorro de combustible, pero yo creo que lo principal es que el Ejecutivo, que es quien lidera la mayoría de las cosas que hacemos los salvadoreños en materia política, establezca una política nacional de ahorro energético. Eso significaría restringir el número de flotillas que acompañan a un funcionario, ¿verdad? Que si el funcionario puede llevar sus guardaespaldas en su mismo carro, pues que viaje en un mismo vehículo, y además promover el uso de la bicicleta, pero eso involucra la normalización de la situación de accidentes de tránsito y ley de tránsito, porque es demasiado peligroso en las condiciones actuales que la gente salga de repente en bicicleta expuesto a lo que pueda pasarle con los buses, microbuses y otros vehículos que no respetan la ley de tránsito. Entonces, bueno, pero incluso con el tema del uso de las motocicletas, que siguen siendo, bueno, utilizan combustible, pero siguen siendo mucho más económicas. Son mucho más económicas. Pero hay un factor riesgo Pero hay un factor de elevado. riesgo. Entonces la sociedad en general tendría que cambiar su manera de trabajar y el respeto a la ley tendría que volverse irrestricto para que realmente le demos seguridad al que decida andar en bicicleta, en moto o en otro medio. Bien, hacemos la última pausa comercial, regresamos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bien, a manera de conclusión entonces, Jorge, ¿cuál es la recomendación, la sugerencia? Porque aquí hay varios niveles. Una es, incluso para los usuarios, ya estábamos hablando en el segmento pasado, de cuáles son las medidas o las opciones de transporte que se podrían tener, pero implica hacer otro tipo de modificaciones hasta tener una actitud, un comportamiento distinto de parte de quienes podemos manejar un vehículo, ¿no? Hacia la demás gente que puede usar una bicicleta o una motocicleta. Pero hay como varias escalas. Una es entonces con el uso de nuevos mecanismos de transporte y la otra tiene que ver con medidas de gobierno. Sí, como dije, el líder de cada una de las medidas a implementar, si es que existiera una política nacional de ahorro energético, tendría que ser el Ejecutivo, porque es el que tiene el aparato más grande de operación y claro, una gran cantidad de influencia sobre los empleados que lo conforman.
ahí tendría que venir el liderazgo. Después, de parte de la empresa privada, también una política de ahorro energético. Pero lamentablemente los liderazgos en el país siguen siendo escasos, ¿verdad? Y no vemos interés directo de parte de las autoridades a poder hacer esto. Entonces, como somos un país altamente dependiente del precio del petróleo, entonces solamente nos queda la variable de tributo, que es la única sobre la que tenemos potestad. Solamente el gobierno puede reducir los impuestos a la gasolina y con eso aliviar temporalmente el bolsillo de los consumidores, pero si los precios siguen subiendo, cualquier cantidad que le baje a los tributos se va a ser absorbido por los incrementos en el precio internacional. Entonces, está bien difícil porque no hemos creado de hace 30 o 40 años una política práctica. Por ejemplo, el presidente Duarte tuvo entre sus políticas el establecimiento del gasoil o combustible a base de alcohol. Cuando lo hizo Exacto. el Partido Demócrata Cristiano a través de presidente Duarte, estaba empezando a hacerlo Brasil, ¿verdad? Pero cuando nosotros tuvimos el cambio de gobierno en 1984, en 1989, se tildó de ridícula la incursión en tecnología de alcohol que había hecho el gobierno anterior y se abandonó por completo, mientras Brasil Exacto. lo siguió desarrollando. Y ahora Brasil es una potencia mundial en generación de combustible y ya no depende en la misma medida del petróleo. Entonces, si nosotros hubiéramos visto como nación aquella situación y no políticamente, hubiéramos tenido, ahora fuéramos una potencia en Centroamérica, al lado de Brasil, con tecnología de punta en ese tema, pero no lo hicimos. Entonces, pero si no empezamos ahorita a generar nosotros nuestra propia tecnología y nos metemos, ¿verdad?, en un campo en el que se dependa menos del combustible fósil, entonces nunca lo vamos a tener. Bueno, pero en esta administración ya más de 2 años y ven claro ustedes que hay alguna política en ese sentido. Yo veo en el actual gobierno bastante inexperiencia, yo veo bastante ensayo de laboratorio, como que estamos probando unas cosas, a lo mejor aferrados a algún tipo de pensamiento o de ideología del pasado, y entonces eso no nos permite realmente ver todo el país como uno solo o ver El Salvador como una nación. Entonces, mientras nuestros líderes no vean a nuestro país como una sola nación y despoliticemos y despolaricemos nuestra sociedad, difícilmente vamos a ir avanzando. Entonces, en materia de consumo energético, yo creo que hay un montón de oportunidades, un montón de ahorros, pero todo tiene que ir acompañado de un plan nacional. Y los planes de nación, ¿verdad?, en los gobiernos anteriores y en el gobierno actual, brillan por su ausencia. O sea, los líderes no están en esa sintonía, realmente no han entendido que la población lo que necesita es liderazgo fuerte, pero liderazgo de nación, no liderazgo partidario. Ya, por acá nos escribió en el Facebook Moris Ramos, dice, sabemos que los incrementos que teníamos anteriormente eran a nivel mundial, ahora con el nuevo impuesto entendemos que es para el subsidio del transporte público y como salvadoreños debemos de entender esto. Sí, el FEFE en realidad no subsidia al transporte público, sino subsidia al gas propano anteriormente. Ahora que se ha vuelto a instalar, entiendo yo que van a seguir usándolo al Fondo General de la Nación para la entrega de diferentes tipos de subsidios, ¿verdad? Al menos eso es lo que se ha dicho en algunos medios escritos. Luego, el combustible de subsidio al transporte son 10 centavos específicos que se reúnen para poder dar a los dueños de buses pues una ayuda económica que según dicen ellos pues compensa las alzas en el combustible diésel. 10 centavos por galón. 10 centavos por galón van directamente a subsidiar al transporte de pasajeros y también tenemos 20 centavos de fovial que sirven para la reparación de las carreteras. Entonces esos dos impuestos son altos, ¿verdad? Cuando consideramos que el país consume más o menos 50 millones de galones mensuales, multiplíquelo por 30 centavos y solo en esos dos impuestos específicos esa es la recaudación que el Estado tiene, más 16 centavos masiva del FEFE, es otra recaudación y luego tienen la recaudación de IVA, que también es alta. Perdón, 16 centavos cuando no sé, porque se le aplica, ¿qué es renta, no? IVA, o sea, el IVA todavía el efecto y eso eleva a 18 centavos. Lo eleva a 18 centavos. Sí, correcto. Así que mi conclusión es que el consumidor que usa vehículo, ¿verdad?, no debería de cargar con tanta responsabilidad en materia tributaria, porque hay otros sectores que también deberían ser solidarios con los subsidios y con otras necesidades de gasto del Estado.
Bueno, perfecto, se nos fue el tiempo. A lo mejor conversamos en otro momento, pero bueno, vamos a dar seguimiento periodísticamente hablando a todo este tema de qué decisión toma el Ejecutivo sobre qué hacer entonces con ustedes en esa parte que hablábamos del 1% de la renta. Gracias, Jorge, muy gentil. Un placer y gracias a los que nos han visto y escuchado esta mañana. Bueno, perfecto. Terminamos entonces la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vemos mañana.